La innovación, una palabra tan de moda hoy en día, en realidad ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Tres actores, la empresa, la universidad y el Estado, son necesarios para que esta palabra que tanto hablamos se convierta en una realidad. Pero muchas veces estas relaciones entre estos agentes se torna difícil, la comunicación no es sencilla y los acuerdos no suelen pasar más allá de lo retórico. Hoy, en Deja tu huella en el ambiente, tenemos como invitados del doctor Germán Anzola, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, al doctor Héctor Martín, gerente de Bex Technologies, y a Antonio Ballesteros, asesor del subsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá. Muchísimas gracias a los tres por asistir. Vamos a comenzar con la regla del minuto. Misma pregunta para los tres y tienen un minuto para responder. Voy a comenzar contigo, Héctor Martín. ¿La relación universidad-empresa es cooperación o desconfianza? Mira, me parece que el término desconfianza puede ser bastante rudo, pero creo que es una relación más bien distante, en la medida que con el espíritu de empresario podría afirmar que hay muy pocas oportunidades para que la empresa se acerque a la universidad y defina cuáles son los aportes que dentro del desarrollo de su actividad propia la universidad le aporta al desarrollo empresarial, que se manifiesta en aspectos como la dificultad que tenemos los empresarios para encontrar en las universidades el perfil de empleados o de colaboradores que buscamos, sobre todo cuando estamos hablando de movernos hacia programas innovadores o hacia al desarrollo de actividades que presentan una evolución en el desarrollo normal de los negocios de nuestras organizaciones. Okay. Doctor Anzola. Bueno, yo diría que la relación de las universidades con el sector empresarial y con el Estado es una necesidad. Y es una necesidad porque la formación de profesionales debe de tener un componente real, un componente que obedezca a lo que ese futuro profesional va a enfrentarse en la vida diaria. Uno no puede concebir, por ejemplo, estudiantes de medicina que no tengan la posibilidad de ir a formarse en los hospitales del país, ¿cierto? Entonces, en los otros sectores, los ingenieros, los agrónomos, los administradores, los diferentes profesionales de todas las áreas del conocimiento tienen que encontrar esa oportunidad, esa posibilidad de vivir las realidades de ese sector que va a ser su futuro espacio de trabajo. Muchas gracias, doctor Anzola. Doctor Ballesteros. Yo creo que esta relación es una relación de cooperación necesaria, fundamental. Es una relación que está llena de retos, está llena de obstáculos. Es una relación que no siempre coinciden los intereses y los propósitos. Es una relación que necesariamente tiene que mantenerse, nutrirse y activarse cada vez más. Por ejemplo, las entidades públicas definen políticas. Esas políticas se ejecutan con unos actores. Los actores principales para, por ejemplo, el tema de ciencia y tecnología son los institutos de investigación, las universidades, las entidades que están generando capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico en las ciudades, de manera que necesariamente tenemos que trabajar con la institucionalidad y esa relación tiene que ser una relación de confianza sobre la base de unos elementos claros, es decir, para dónde vamos, qué queremos, qué vamos a lograr. Muchas veces estas relaciones quedan en abstracto y muchas veces uno ve convenios, acuerdos que no son muy claros hacia dónde queremos llegar y el cómo queremos hacerlo. De manera que ahí nos llama como que esta relación tiene que perfeccionarse cada vez más, transfiriendo las experiencias que ya se han tenido en distintos niveles, de manera que es una relación de confianza.
cada uno de ustedes tiene una visión diferente de lo que es esta relación entre las tres entidades o estamentos tan importantes para que saquemos adelante proyectos tan interesantes y que tengan un impacto importante en la sociedad. ¿Cuáles son esos retos puntuales que ustedes han identificado en esta relación entre la universidad, la empresa y el Estado? ¿Y cuáles podrían ser como sus propuestas para intentar dinamizar un poco más la relación? Mira, indudablemente el primer aspecto que nos compete realizar en conjunto sería el de escuchar e interpretar y definir caminos según las señales que nos da el mercado, que creo que es el elemento o el insumo que nos compromete a trabajar en conjunto. Y el mercado tiene comportamientos que son sumamente ágiles, pero determinantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de cómo se ha dado el desarrollo empresarial en el caso colombiano. Hoy en día vemos que en la última década muchas organizaciones colombianas han comenzado a hacer exploraciones y algunas muy exitosas en el extranjero. Creo que desde el punto de vista política gubernamental ese es un aspecto que no se alcanzó a considerar o que no se vio que venía como una oportunidad, y entonces los empresarios estábamos un poco jugando en las reglas locales, y por supuesto la universidad tampoco estaba preparada para manejar esos nuevos perfiles que requieren este tipo de fenómenos, hablando de regionalización y ni qué decir hablando de globalización. Entonces nos falta el espacio para definir cuáles son esos parámetros de competitividad o ese desarrollo de competencias del que hablabas, con los cuales país, empresas y universidades nos desarrollamos todos en conjunto, porque sin esa simbiosis la ecuación nunca quedará completa. Entonces hay un primer aspecto que sería fundamental, y es que existiera el foro y la oportunidad de sentarse y en conjunto entender cuáles son las señales que está enviando el mercado y definir desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de estrategias de desarrollo empresarial y desde el punto de vista del insumo fundamental para ejecutar esas políticas y esas estrategias empresariales, que tendría que ver con la calidad del recurso humano que ofrece la universidad para ese entorno económico que se está desarrollando. Doctor. Bueno, yo voy a tratar de aportar otra idea que complementa lo que hemos escuchado. El papel de las universidades en el país es muy complejo, y es complejo porque nosotros tenemos que responder a las necesidades de una sociedad y a las necesidades de unas realidades de país. Y la mejor manera de hacerlo es hacerlo en función de lo que es pertinente, cuál es el tipo de profesional que requiere el país, cómo nosotros descubrimos, determinamos esa pertinencia, y simplemente las universidades tratamos de dar respuesta a lo que el mundo empresarial requiere, dar respuestas a lo que un país demanda. ¿En función de qué? De la solución de los problemas reales. En el mundo empresarial hay muchos problemas, hay muchas dificultades, y en Colombia aún no se ha establecido la cultura que el mundo empresarial tenga unidades de desarrollo científico y tecnológico. Entonces ahí es cuando las universidades decimos: señores empresarios, por favor, apórtenos qué necesitan ustedes, qué problemas podemos contribuir a solucionar. Y de la misma manera, los estados demandan soluciones de problema social, y ahí es donde la universidad tiene que estar dispuesta a dar una respuesta. Doctor Ballesteros. Mira que uno de los retos grandes, como tú preguntas, es que el gobierno nacional defina unos elementos claros alrededor de una política industrial que involucre el tema de la innovación, esto tiene que estar acompañado de recursos. Una cosa es
es que hayan buenas intenciones desde las políticas públicas y otra cosa es que esas políticas cómo se van a desarrollar. Y son inversiones grandes que el Estado debe hacer en eso. Aquí no alcanzamos el 0.2% del PIB en temas de ciencia y tecnología. Muchos países están alrededor del 3, 4. Colombia tiene que hacer un esfuerzo, por lo menos en estos siguientes 4 años, mirar cómo llegamos siquiera al 2% del Producto Interno Bruto en recursos para la ciencia y la tecnología. En ese sentido, yo creo que una de las respuestas que tenemos que pensar es cómo promovemos más centros de investigación, centros de innovación, centros de desarrollo tecnológico. Sé que ha habido en el pasado reciente algunas experiencias que no nos han dejado con buen sabor sobre los centros de desarrollo tecnológico, pero el llamado no es a que se acaben. El llamado es, así como se han acabado, por ejemplo, las incubadoras de empresas, los centros de investigación han estado en una situación crítica. El llamado es a que tengamos que fortalecer y trabajar con estas instancias. Los empresarios aplauden que nos pongamos de acuerdo, pero los empresarios necesitan respuestas a sus problemas y hay que tenerles problemas, hay que resolver los problemas de la manera más práctica posible, hay que darle soluciones in situ, hay que contar con un personal calificado o con entidades que contribuyan a la formación, hay que contar con centros de prueba, centros de investigación que les permita mejorar su calidad, hay que facilitarle a ellos que también tengan la posibilidad de acceder a esos servicios sin mucho costos, que a ellos no les represente una dificultad tener que invertir tanto dinero en una determinada prueba, etcétera. De manera que el Estado tiene que fijarse en esas instancias de apoyo real a los empresarios. Y en eso no nos podemos equivocar en que a veces son soluciones que no van en la dirección de lo que necesita el empresario. Y ahí es donde cabe la necesidad de ponernos de acuerdo qué y cómo tenemos que atender esa necesidad que tiene el empresario. De manera que pienso que ahí tenemos un gran reto de trabajar y de fortalecer el tema empresarial a través de las iniciativas públicas. Cuando en el país se habla de investigación y desarrollo, generalmente se trata de llevar esas oportunidades al mundo de la tecnología de información porque es lo moderno. Y creo que ahí cometemos un grave error en ese concepto de pertinencia y es difícilmente podemos aspirar a que en el mediano, incluso en el largo plazo, nos podamos convertir en una potencia generadora de tecnologías de información y comunicación porque nuestros recursos y nuestro contexto nos traen bastante atrasados. Sin embargo, en ese concepto de pertinencia tenemos un capital de conocimiento, de experiencias propias en temas de biodiversidad, en temas de ciencias agropecuarias, en las que tendríamos mucho por ofrecer al mundo, pero somos, permítanme que use una palabra fuerte, despectivos en entender todo el potencial que hay por generar investigación o por construir conocimiento alrededor de estos temas que serían unos que le permiten al país en muy corto tiempo desarrollar ese potencial y convertirse en una potencia de conocimiento a través de investigación y desarrollo que si bien no tiene el impacto global que podría tener una investigación en tecnologías de información y comunicación, sí nos plantea un escenario en donde existen posibilidades. Entonces me llama mucho la atención su concepto de pertinencia y quisiera pensar que con ese enfoque nos acercamos más a nuestra vocación y a posibilidades más reales. Los últimos años y muy recientes se han tratado de ubicar modelos de trabajo entre la universidad, la empresa y el Estado que muestren resultados. Y yo creo que en Colombia tenemos un referente muy importante y creo que quienes estamos aquí lo podemos identificar, que es la experiencia de Medellín con ProAntioquia. ProAntioquia es una organización que tiene su génesis de sentar al empresariado, a las universidades y al Estado, todos con la voluntad de querer hacer de Antioquia
lo mejor. Con ese referente en Bogotá, ya hace 7 años, se tomó el mismo modelo y es lo que nosotros hoy identificamos como CONET Bogotá Región. Y es seguir la experiencia de ProAntioquia. Y bueno, ahí nos sentamos todos los actores, evidentemente con el gobierno departamental, con una gran contribución y compromiso del gobierno distrital, las universidades. En este momento yo diría que casi todas las universidades de Bogotá y algunas instituciones de educación superior están, y el empresariado de todos los sectores. Y ahí entonces, en conjunto y dentro del esquema de administrar este modelo, discutimos y yo creo que ya hay resultados, ya hay proyectos que de la mano el empresariado, el Estado y la universidad lo hemos venido ejecutando. Un buen ejemplo, y más adelante lo podemos comentar, son la ejecución de recursos de regalías bajo ese modelo, ¿sí? De abordar temas de prioridad nacional, temas de pertinencia financiados con los recursos de regalía, pero de la mano Estado, empresa, universidad. Lo que nosotros estamos viendo desde Connect Bogotá Región es que hay investigaciones y hay desarrollos tecnológicos dentro de las universidades muy interesantes, que en ocasiones van un poquito más avanzados a su tiempo, van un poquito más avanzados a lo que las empresas actualmente radicadas en el país están demandando. Por eso es por lo que se observa que una de las opciones que existen para sacar adelante esas tecnologías tan innovadoras que pueden tener un impacto social importante es mediante la creación de empresas de base científica y tecnológica y apoyar a esos emprendedores o investigadores que han desarrollado esas tecnologías en todo lo que es su trayectoria de desarrollo hasta la llegada al mercado. Entonces, para ustedes, que seguramente conocen también casos de ese estilo, ¿cómo fomentarían la creación de este tipo de empresas o la transferencia de tecnología de a lo mejor estas investigaciones a empresas que ese tipo de desarrollo sí está en su estrategia corporativa? La universidad está el foro por excelencia para desarrollar invención. Está los investigadores que han desarrollado conocimiento profundo, su grupo de apoyo, y un grupo de estudiantes que están ávidos de oportunidades de aplicar el conocimiento que vienen adquiriendo en función de un concepto concreto. ¿Qué les falta? Les falta capital para pagar su tiempo, para cubrir el costo que tiene esa investigación. Pero además existen todos los roles, porque hoy en día las universidades nuestras se caracterizan por tener una diversidad de programas en donde toda la incubadora necesaria para sacar adelante un emprendimiento existe. Les falta el apoyo económico que puede venir del gobierno, puede venir del sector privado, pero que lo hemos estigmatizado, decía, en que experiencias anteriores nos mostraron que la universidad no era un buen administrador de recursos. Sin embargo, si no rompemos ese estigma, pues no vamos a lograr evolucionar en ese sentido, porque yo digo, si no, la alternativa se va netamente a los capitales de riesgo, y los capitales de riesgo imponen unas condiciones que desmotivan la continuidad de la investigación y el desarrollo. Creo que hay un conjunto de elementos que nos dan algunas señales de para dónde va, digamos, a dónde Colombia tiene oportunidades a propósito de lo que decías del tema TICS. El tema TICS se ha identificado como uno de los sectores de talla mundial y el programa de transformación productiva así lo ha contemplado. Hay unos elementos que nos pueden servir para
contribuir eso a que, ¿cómo hacemos para que el tema realmente tenga desarrollo en el país? Es decir, no solamente sea, que no se nos quede el enunciado y en los lineamientos de política y el interés, sino para que nuestros desarrolladores de software, nuestros inventores que trabajen con las tecnologías de información puedan potenciar aún más sus capacidades. Yo creo que Colombia ahí tiene un gran espacio, ahí de pronto difiere un poco de lo que tú comentas, pero creo que Colombia ahí tiene un gran espacio, aquí hay un potencial gigantesco de invenciones y no queremos que nos pase en que se tengan que ir para otro país donde encuentren apoyo para ellos desarrollar todas sus capacidades. De manera que estamos en un camino interesante, yo creo que el país los empresarios se están pellizcando, perdónenme el término, se están pellizcando hoy con las oportunidades, pero también con las amenazas que tienen con los TLCs, y creo que se le está dando un rumbo que necesariamente tenemos que pensar entre todos cómo optimizamos las oportunidades que tiene Colombia alrededor de las negociaciones y los tratados de libre comercio. Son oportunidades que están ahí, hay que hacer el trabajo que tenemos que hacer desde lo público es liderar un proceso con rutas muy claras, como decíamos, vincular a las universidades, a los centros de investigación, disponer de mayores recursos, trabajar con los centros de investigación, darle mucha fortaleza al tema de la ingeniería desde las universidades, y alrededor de eso yo creo que tenemos que definir una ruta de trabajo que seguramente nos va a llevar a posicionar al país mucho mejor a como estamos hoy. Acabar, que ya estamos terminando el programa, quería hacerle una pequeña pregunta, doctora Anzola. En la línea con la conversación que estábamos teniendo anteriormente, usted, en su experiencia, en su amplia experiencia, ¿siente que los investigadores puedan llegar a ser emprendedores de sus propias empresas o necesitan algún otro tipo de apoyo adicional, por ejemplo, en equipos preparados para crear esos emprendimientos? Bueno, yo concluyo, se puede, pero hay que replantear, y hoy en día que se está en toda la discusión de una política pública para la educación de este país, en el sentido que podamos definir cosas, poder definir hasta dónde debe de ir el sistema educativo, porque es que impartir conocimiento, generar desarrollo tecnológico e innovar, todo tiene un costo muy grande y uno tiene que ser realista. Las universidades no tenemos la capacidad de financiamiento para abordar estas 4 o más tareas de una manera eficiente. Bueno, yo creo que a manera de conclusión, yo diría que las universidades pueden convertirse en deben fortalecer su capacidad de absorción frente a lo que está pasando en la realidad empresarial. Hay muchas experiencias que muchas veces se pierden, hay muchas metodologías que quedan como en el aire, a veces los cambios de gobierno no tienen la capacidad de darle continuidad a esas cosas. Yo creo que ahí es donde es relevante que el Estado trabaje de la mano con las universidades y que las universidades tengan la capacidad de absorber esas experiencias que van generándose en las ciudades alrededor de unos sectores productivos, alrededor de unos empresarios, alrededor de unos emprendedores, y la universidad se convierta en ese gran captador de información y de experiencia que muchas veces no queda en el sector público. Sí, yo creo que lo que se requiere aquí es como la sostenibilidad de políticas de fomento y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Uno ve con optimismo que llevamos, por lo menos en el mundo de la educación superior, llevamos ya 3 años aportando en la discusión de lo que es una política pública para el sector. Si esas propuestas y si esa política pública es sostenible en el tiempo, pues debemos de ser optimistas que la próxima vez que nos reunamos acá vamos a hablar de todos los resultados positivos de las buenas intenciones que todos tenemos.
Afortunadamente hoy vemos un escenario absolutamente optimista y pues vemos a las universidades haciendo esfuerzos, invirtiendo y moviéndose con una dinámica que creo que es más que correspondiente con la oportunidad que tenemos a nivel país de ocupar una posición o de seguir ocupando una posición de privilegio que gracias a ese trabajo el país ya tiene desde el punto de vista de la capacidad de formación de profesionales que son excelentes empleados o que están demostrando que son buenos empresarios. Ha quedado demostrado en el debate del día de hoy que todos los estamentos, universidad, empresa, Estado, son tremendamente importantes para sacar adelante la competitividad de la región y la competitividad del país. Pero también ha quedado demostrado que las prioridades de cada una de ellas son diferentes. Que sean diferentes no significa que no sean irreconciliables, porque también vemos que son complementarias y que son necesarias una de las otras para sacar adelante esta región y para convertirlas en una de las más innovadoras de América Latina. Connect Bogotá Región justamente consigue eso, que las tres partes se sienten en la misma mesa y que de esa manera podamos desarrollar proyectos que sean de futuro para nuestra región. Muchísimas gracias a los tres invitados por asistir en el día de hoy y nos vemos en otra ocasión. Adiós.